La primera vez que Elena Vargas vio el motel Cielo Rojo, llovía con esa lluvia fina y obstinada que caracteriza los agostos en la costa de Oaxaca. La clase de lluvia que no moja de golpe, sino que te va convenciendo, gota a gota, de que el mundo entero está húmedo y cansado. Elena tenía 34 años, 7 meses de embarazo y exactamente 1,200 pesos en su cuenta bancaria. Manejó su Tsuru destartalado por la carretera federal 200 durante casi 4 horas desde Pochutla, con el contrato de compraventa doblado sobre el asiento del copiloto y una botella de agua tibia entre los muslos, porque el portavasos estaba roto desde enero. El motel apareció detrás de una curva cerrada, casi como una disculpa. Una estructura de un solo piso con forma de herradura, construida en los años 70 según le había dicho el notario, con paredes que alguna vez fueron blancas y ahora eran del color indefinido de la ropa que se lava demasiado. El letrero de neón en la entrada estaba apagado, pero aún se podía leer: Motel Cielo Rojo. Habitaciones disponibles. Junto al letrero, alguien había clavado un trozo de madera contrachapada con letras negras pintadas a mano que decían: Se vende. Precio negociable. El precio que le habían pedido originalmente era de 80,000 pesos. Elena había ofrecido 50, y la dueña, una mujer anciana en Salina Cruz llamada Doña Refugio, había aceptado en menos de 10 minutos. Eso debería haberle preocupado más de lo que le preocupó. Pero Elena Vargas llevaba 8 meses viviendo en un departamento prestado en Pochutla, trabajando turnos dobles en una papelería mientras su vientre crecía, y los mensajes de Rodrigo, su marido, se volvían más escasos hasta desaparecer por completo en abril. Rodrigo Salinas había muerto en un accidente de moto en la carretera a Puerto Escondido en febrero. No había seguro de vida, no había ahorros, solo deudas que Elena fue descubriendo como se descubren las cucarachas, de noche, cuando ya no queda más remedio que encender la luz. Su padre, Ernesto Vargas, la había llamado una sola vez después del funeral. Le dijo que había tomado malas decisiones al casarse con Rodrigo, que él se lo había advertido, y que no estaba en condiciones de ayudarla económicamente porque tenía su propia familia que mantener. Su propia familia significaba la segunda esposa y los 2 hijos que había tenido con ella, los hijos que sí habían nacido en el momento correcto, con la mujer correcta. Elena no le respondió, cortó la llamada y no volvió a marcar ese número. El motel lo había encontrado por accidente, buscando propiedades baratas en un grupo de Facebook llamado Negocios Oaxaca Costa. Alguien había publicado la foto de la fachada con el texto: Motel en venta, zona costera, terreno amplio, precio de remate, dueña urgida de vender. La foto mostraba una alberca vacía cubierta de hojas secas y una fila de puertas cerradas con los números oxidados todavía en su lugar. Elena la guardó en su teléfono sin mucha intención. La volvió a ver 3 noches después, cuando la niña dentro de su vientre pateó tan fuerte que no pudo dormir, y pensó que tal vez el universo estaba siendo más directo de lo que ella había querido reconocer. La compra se formalizó a través del notario público de Salina Cruz en una mañana lluviosa. Doña Refugio firmó sin mirarla mucho. Cuando Elena preguntó por qué vendía tan barato, la anciana respondió que el motel había pertenecido a su difunto hermano, que ella vivía en Guadalajara desde hacía 20 años y no tenía ningún interés en regresar a la costa, que el inmueble llevaba 11 años cerrado, que el terreno era lo valioso, no la construcción. También le entregó una caja de cartón con las llaves de las habitaciones y los papeles de la propiedad. La caja pesaba menos de lo que Elena esperaba para 11 años de historia, lo que Doña Refugio no mencionó, y que Elena descubrió esa misma tarde mientras caminaba por el pasillo exterior del motel con una linterna prestada. Era el cuarto 12. El motel Cielo Rojo tenía 11 habitaciones distribuidas en la herradura, numeradas del 1 al 11 en el ala izquierda, y del lado derecho debería haber continuado con el 12. Pero el 12 no existía en la caja de llaves. Elena las contó 2 veces, sentada en la recepción polvorienta con la caja en la falda y el vientre apoyado contra el borde del escritorio. 11 llaves, 11 etiquetas de plástico desgastadas con los números del 1 al 11. La llave del cuarto 12 no estaba. Fue entonces cuando caminó hasta el fondo del ala derecha y encontró la puerta. No era como las demás. Las otras puertas del motel eran de madera prensada, pintadas de ese azul marino que se había ido descascarando en placas irregulares, con cerraduras simples y manijas de latón que el tiempo había vuelto verdosas. La puerta del cuarto 12 era diferente. Estaba pintada de rojo, un rojo oscuro y brillante que se veía claramente más nuevo que todo lo demás.
La manija original había sido reemplazada por una barra de acero soldada directamente al marco, y colgando de esa barra, pasado por una argolla también de acero, había un candado del tipo que Elena había visto en las bodegas del mercado central de Pochutla, el tipo que necesita una cegueta industrial para abrirse. Elena puso la mano plana sobre la madera roja. Estaba fría, mucho más fría que el resto del pasillo, a pesar del calor húmedo de agosto que lo impregnaba todo. Acercó el oído a la superficie. No escuchó nada, ni viento, ni animales, ni el crujido que producen los edificios viejos cuando respiran. Solo un silencio compacto, casi sólido, que no sonaba a ausencia sino a espera. Durmió esa noche en su coche, con el asiento reclinado hasta donde le permitía el vientre, escuchando el canto de los grillos y el sonido lejano del mar. A las 3 de la madrugada, la niña pateó de nuevo, y Elena le dijo en voz baja, sin avergonzarse porque no había nadie que la escuchara: «Vamos a estar bien, mija, ya encontraremos la manera». Por la mañana fue al mercado del pueblo más cercano, un lugar llamado San Isidro Lagunas, y preguntó por alguien que pudiera hacer trabajos de construcción y evaluación de inmuebles. La señora del puesto de garnachas le señaló sin mucho entusiasmo hacia un hombre corpulento que desayunaba solo en una mesa al fondo, con el casco de trabajo colgado en el respaldo de la silla. Se llamaba Filemón Cruz. Tenía 50 y tantos años, bigote canoso, manos como herramientas, y la disposición directa de alguien que lleva 3 décadas diciéndole a la gente verdades que no quiere escuchar sobre sus propiedades. Llegaron al motel juntos a las 9 de la mañana. Filemón hizo el recorrido en silencio, tocando paredes, pisando el suelo con el talón para detectar huecos, mirando los techos con una linterna más potente que la de Elena. Le confirmó lo que ella ya sospechaba. El ala izquierda era recuperable con inversión moderada. El ala derecha tenía problemas de humedad estructural. La alberca necesitaba revestimiento completo. La instalación eléctrica era un riesgo de incendio activo. Cuando llegaron al cuarto 12, Filemón se detuvo. Estuvo un momento largo mirando la puerta roja sin decir nada. Luego pasó los dedos por el marco de acero soldado, examinó el candado, golpeó suavemente la madera con los nudillos. El sonido fue diferente al de las otras puertas, más denso, como si hubiera algo detrás que absorbía el golpe. «¿Qué sabe usted de este cuarto?», le preguntó a Elena. «Nada», respondió ella. «No había llave en la caja que me entregaron». Filemón asintió despacio, con la expresión de alguien que está calculando varias cosas al mismo tiempo. «Puedo abrirlo», dijo finalmente. «Tengo en la troca una cizalla hidráulica que parte ese candado en 30 segundos. Pero antes de hacerlo, señora, le pregunto con respeto, ¿está segura de que quiere saber qué hay adentro?». Elena lo miró. Tenía 34 años, 7 meses de embarazo, 1,200 pesos en el banco y un motel que acababa de comprar por 50 pesos de la Esperanza y el resto de pura necesidad. Era contadora de formación. Había trabajado 4 años en el departamento fiscal de una exportadora de café antes de que la vida se reorganizara en su contra. No era una persona dada al misticismo ni a los presagios. Era una persona que creía en los números, en los contratos, en la lógica secuencial de causa y efecto. «Ábralo», le dijo. La cizalla hidráulica cortó el candado en exactamente 22 segundos. El candado cayó al suelo del pasillo con un golpe metálico que resonó en toda la herradura vacía. Filemón retiró la barra de acero de la argolla, puso la mano en la puerta roja y empujó. La puerta no cedió. Empujó con más fuerza. Nada. Buscó el borde con los dedos y encontró la separación entre la puerta y el marco, apenas 3 milímetros de espacio oscuro. Alumbró con su linterna por esa ranura y se quedó quieto. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «Hay una cadena por dentro», dijo Filemón, con una voz que había bajado casi hasta el susurro. «Una cadena de seguridad, de las que se ponen en los hoteles. Pasada por dentro. Está trabada desde adentro». Elena sintió algo recorrerle la columna que no era exactamente miedo, pero tampoco era otra cosa. El candado exterior había estado puesto desde afuera. La cadena interior estaba puesta desde adentro. Era la misma imposibilidad lógica, el mismo acertijo sin respuesta evidente. Si la última persona que estuvo en ese cuarto lo cerró desde adentro, ¿cómo salió? Filemón tardó 15 minutos en forzar la puerta sin dañar el marco. Utilizó 2 palancas delgadas de acero, trabajando la cadena por la ranura con la paciencia metódica de alguien que ha abierto cosas que no quieren abrirse. Cuando la cadena cedió, lo hizo de golpe,
y la puerta roja se abrió hacia adentro con un sonido que no era un crujido, sino algo más parecido a un suspiro. El olor que salió no era de podredumbre. Era de tiempo cerrado. Aire viejo, inmóvil durante años, impregnado de cigarro de hoja y algo más dulce debajo, algo que tardó un momento en identificar. Jabón de lavanda. El tipo de jabón que se compra en el mercado de artesanías, el que viene envuelto en papel de China de colores. Filemón alumbró con su linterna. El cuarto estaba perfectamente ordenado. No había polvo en las superficies. Eso fue lo primero que Elena notó, porque era imposible. 11 años de abandono y ninguna superficie horizontal. Tenía la capa gris que cubría absolutamente todo lo demás en el motel. La cama estaba tendida con una colcha de flores bordadas, las almohadas alineadas, la orilla de la tela metida perfectamente bajo el colchón. Sobre el buró había un vaso con agua que se había evaporado, dejando una marca blanca de cal en el vidrio. Junto al vaso, una estampita de la Virgen de Juquila y un rosario de cuentas verdes. Sobre la mesa pequeña que estaba junto a la ventana, una taza de barro pintado con el nombre de un lugar que Elena no reconoció. Al lado de la taza, un cuaderno de espiral con la cubierta de hule espuma azul, el tipo que usan los niños en la primaria. Y al lado del cuaderno, una fotografía enmarcada en cartón. Filemón alumbró la fotografía. Era una niña. Tendría unos 8 o 9 años, sonriendo con los dientes de leche todavía sin reemplazarse del todo, con 2 trenzas negras atadas con listones amarillos. Estaba parada frente a lo que parecía ser una escuela, con una mochila roja en la espalda y uniforme escolar, falda azul marino y blusa blanca. Al reverso de la fotografía, escrito con pluma de tinta negra y letra pequeña y apretada, decía: Valentina, 3er año. Que Dios te cuide donde sea que estés. Elena abrió el cuaderno. La primera página tenía escrito, en la misma letra apretada: Este cuaderno pertenece a Rosario Mendoza Cisneros. Si lo encuentra, por favor no lo lea. Y luego, en la línea siguiente, con otra pluma y tal vez en otro momento: Si lo encuentra, por favor sí léalo. Necesito que alguien sepa. Filemón, dijo Elena, sin apartar los ojos del cuaderno. ¿Sabe usted quién era el dueño original de este motel? Filemón estaba examinando la cadena de la puerta, los tornillos, la forma en que había sido instalada. Sin mirarla, respondió: Don Aurelio Cisneros. Murió hace como 8 años. Era de aquí de la zona. Tenía este motel desde los 80. Nunca se casó, que yo sepa. ¿Por qué? Elena levantó la vista del cuaderno y la paseó por las paredes. Fue entonces cuando las vio. Las paredes del cuarto 12 estaban cubiertas de fotografías, pero no las había visto al principio porque estaban pegadas directamente sobre el papel tapiz de flores, casi mimetizadas en la oscuridad. Filemón fue moviendo la linterna despacio, de izquierda a derecha, y las imágenes fueron apareciendo como una historia contada en silencio. Había fotografías de una niña en distintas edades. En algunas era pequeña, de 3 o 4 años. En otras ya era una adolescente con uniforme diferente, de secundaria. En las más recientes, que Elena calculó como de principios de los 2000, era ya una mujer joven, con el cabello largo y suelto, parada frente a una universidad. La misma niña de las trenzas amarillas, Valentina. Y entre las fotografías, recortes de periódico, notas de una publicación local llamada El Imparcial del Istmo. Filemón fue alumbrado uno por uno. Eran notas de escuela, menciones de honor, una nota de media página sobre una alumna de la Universidad Tecnológica del Istmo que había ganado una beca para estudiar en Monterrey. El nombre en todas las notas era el mismo, Valentina Mendoza. En el centro de la pared, sobre la cabecera de la cama, había una hoja de papel manila doblada en 4, sujeta con una chincheta roja. Elena la desprendió con cuidado. La abrió. Era un documento oficial, con membrete del Registro Civil del Estado de Oaxaca. Un acta de nacimiento. Nombre: Valentina Esperanza Mendoza Cisneros. Madre: Rosario Mendoza Cisneros. Padre: Aurelio Cisneros Blanco. Debajo del acta, pegada con cinta adhesiva ya amarillenta, había una nota escrita a mano en papel de cuaderno. Decía: Aurelio sabe que es su hija, pero nunca la reconoció legalmente. Le tengo miedo. Sabe cosas de gente importante. Si algo me pasa, que alguien le diga a Valentina quién era su padre y qué hizo. Que alguien le diga que yo la quise más que a mi propia vida. Filemón bajó despacio la linterna. Afuera, el calor de agosto aplastaba el mundo con su peso húmedo, y el mar sonaba a lo lejos como siempre, indiferente y constante.
Elena sostuvo el acta de nacimiento entre sus manos y sintió a su hija moverse dentro de ella, una patada suave y precisa, como si también ella estuviera leyendo. ¿Cuántos años tiene el motel cerrado exactamente?, preguntó Elena. 11 años, respondió Filemón. Don Aurelio lo cerró en 2013, poco antes de que lo diagnosticaran. Murió en 2017. La propiedad quedó con su hermana, doña Refugio, que nunca vino a verla. Elena miró la cadena de la puerta. La instalación era casera pero sólida, los tornillos largos, penetrando el marco de madera hasta el concreto de la pared. Alguien que sabía lo que hacía, o alguien que tenía tiempo suficiente para hacerlo bien. ¿Y nunca se supo de una mujer llamada Rosario Mendoza?, preguntó. Filemón se quedó callado un momento demasiado largo. Luego dijo, con la voz plana de alguien que está eligiendo cada palabra: hubo una mujer de ese nombre, desaparecida. Debe tener como 12, 13 años ya. Era de un rancho cerca de Matanal. Tenía una hija que se fue a estudiar fuera. La mujer fue a poner una denuncia en el Ministerio Público de Salina Cruz, que yo recuerde, pero la denuncia nunca prosperó. Por aquí se decía que había tenido problemas con gente de influencias. ¿Gente de influencias?, preguntó Elena. Filemón no respondió de inmediato. Fue hasta la puerta del cuarto, miró hacia el pasillo exterior, hacia el estacionamiento vacío donde estaban los dos coches, como si estuviera verificando algo. Luego regresó y habló en voz más baja. Don Aurelio Cisneros no solo tenía este motel, dijo. Tenía negocios con personas que movían mercancía por la costa. No era el que mandaba, era más bien el que prestaba los espacios, el que guardaba silencio cuando había que guardar silencio y miraba para otro lado cuando convenía. Mucha gente de aquí lo sabía, pero nadie decía nada porque así funcionan las cosas en estas costas desde hace muchos años. Elena miró las fotografías de Valentina en las paredes. Miró el rosario de cuentas verdes junto a la estampita de la Virgen. Miró el cuaderno de espiral con la cubierta de hule espuma azul. ¿Rosario sabía esas cosas de Aurelio?, preguntó. Eso yo no lo sé, respondió Filemón. Lo que sí le puedo decir es que si esa mujer guardó lo que sea que guardó en ese cuaderno, y lo escondió en este cuarto, y lo trancó por dentro para que nadie pudiera entrar sin forzar la puerta, es porque tenía buenas razones para hacerlo. Y si usted está pensando en leer ese cuaderno, señora, con todo respeto le digo que piense bien si está lista para lo que puede encontrar. Elena Vargas pensó en su padre, que no había venido al funeral de Rodrigo y que le había dicho por teléfono que las consecuencias de las malas decisiones las paga quien las toma. Pensó en los 1,200 pesos de su cuenta bancaria. Pensó en la niña dentro de su vientre, que todavía no tenía nombre aunque Elena ya sabía, sin haberlo decidido conscientemente, que iba a llamarse Esperanza. Abrió el cuaderno por la primera entrada con fecha. La letra de Rosario Mendoza era pequeña y apretada, como si estuviera tratando de meter demasiadas palabras en muy poco espacio, como si el papel fuera un lujo que podría terminársele en cualquier momento. La primera entrada estaba fechada en marzo de 2011. Rosario escribía con la claridad pragmática de alguien que no tiene tiempo para adornos. Describía los hechos con una economía brutal. Había llegado al motel en febrero de 2011, después de que Aurelio Cisneros le dijera que la única forma de mantenerla callada respecto a lo que ella había visto era tenerla cerca donde pudiera vigilarla. Lo que había visto era una transferencia de cajas en el estacionamiento trasero del motel, de madrugada, y había reconocido a 2 hombres que no debería haber reconocido, porque uno de ellos era el delegado municipal y el otro era el cuñado del jefe de la policía preventiva de Salina Cruz. Rosario no era estúpida. Entendió de inmediato que su valor como testigo era también su sentencia. Aurelio no la amenazó directamente. Le ofreció el cuarto 12. Le dijo que era por su seguridad, que en cuanto pasara cierta entrega importante, ella podría irse. Eso fue en febrero. En marzo ya sabía que no había entrega importante que fuera a resolver nada. Pero Rosario tenía algo que Aurelio no sabía que tenía. En las semanas previas a que la convenciera de quedarse en el motel, ella había hecho copias fotográficas de varios documentos que había encontrado en el cajón del escritorio de Aurelio, cuando él la había dejado sola en su casa de Matanal. Los había fotografiado con su teléfono, un Nokia viejo que tomaba fotos borrosas pero legibles. Eran estados de cuenta, contratos con nombres de empresas que ella no reconocía, y un directorio escrito a mano con nombres, números de teléfono y cantidades de dinero junto a cada nombre. Había enviado esas fotos a un único destinatario antes de que Aurelio le quitara el teléfono, su hija Valentina, que estudiaba en Monterrey
y a quien le había mandado también un mensaje de texto que decía solamente: «Mija, guarda esto bien y no lo muestres a nadie hasta que yo te diga. Si no vuelves a saber de mí en mucho tiempo, llévalo a alguien en quien confíes que no sea de aquí». Valentina tenía 19 años en ese momento. Elena leyó durante 2 horas, sentada en la única silla del cuarto 12, con la linterna de Filemón apoyada contra la pared y el cuaderno abierto sobre el vientre. Filemón salió al pasillo y la dejó leer, aunque Elena podía escucharlo caminar de un lado al otro afuera, el sonido familiar de las botas sobre el concreto. El cuaderno de Rosario era un registro meticuloso de 11 meses de cautiverio voluntario. Voluntario porque en algún punto, de manera sorprendente, Rosario había tomado la decisión deliberada de quedarse, no porque no pudiera escapar, sino porque entendió que huir sin protección era equivalente a desaparecer de una manera menos documentada. Se quedó y documentó. Escribió nombres, fechas, descripciones de vehículos que llegaban de noche, conversaciones que escuchaba a través de la pared delgada entre su cuarto y la recepción. Lo escribió todo con la letra apretada y precisa de alguien que sabe que ese cuaderno es lo único que puede heredarle a su hija. La última entrada estaba fechada el 8 de enero de 2012. Decía: «Mañana me voy. Encontré la manera. Hay una salida por el baño que Aurelio no sabe que encontré. Una rejilla del drenaje que da al arroyo seco detrás de la barda. Voy a dejar el cuarto cerrado por dentro para ganar tiempo en caso de que alguien venga a buscarme antes de que llegue al pueblo. Me llevo el cuaderno. Si estás leyendo esto es porque lo olvidé o porque no pude llevármelo. En cualquier caso, lo que importa está con Valentina. Búscala. Se llama Valentina Mendoza Cisneros. Estudia en el Tecnológico de Monterrey. Que sepa que su mamá la quiso siempre, desde antes de que existiera». Elena cerró el cuaderno. Se quedó sentada un momento con las manos sobre la cubierta de hule espuma azul. Afuera, Filemón había dejado de caminar. El mar seguía sonando a lo lejos. Luego abrió su teléfono y buscó en Google Valentina Mendoza Cisneros Monterrey. El tercer resultado era un perfil de LinkedIn. Valentina Mendoza Cisneros, coordinadora de cumplimiento regulatorio, empresa farmacéutica con sede en Ciudad de México, egresada del Tecnológico de Monterrey, 2015, Ciudad de México. Elena guardó la pantalla sin cerrar la aplicación. Salió del cuarto 12 al pasillo. Filemón estaba apoyado contra la pared de enfrente, con los brazos cruzados, mirando el suelo. «Necesito su ayuda para 2 cosas», le dijo Elena. Filemón levantó la vista. «La primera», continuó ella, «es que necesito que me diga con honestidad si la gente de la que me habló, la gente con la que trabajaba Aurelio Cisneros, si esa gente sigue operando en esta zona». Filemón tardó en responder. Luego dijo: «Algunos siguen, otros ya no. Los que mandaban entonces ya no mandan, pero sus estructuras no desaparecen, señora, se reorganizan». «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque en ese cuarto hay evidencia de 11 años de antigüedad, que implica a personas con nombres y cargos», dijo Elena. «Y antes de hacer cualquier cosa con esa evidencia, necesito saber si hay alguien a quien pueda entregársela, que no tenga razones para hacerla desaparecer». Filemón se descruzó de brazos. La miró con una expresión que no era exactamente admiración, pero tampoco era otra cosa. «¿Y la segunda cosa que necesita de mí?» Elena sacó su teléfono y le mostró el perfil de LinkedIn. «Necesito llegar a esta mujer antes de que alguien más sepa que existe ese cuaderno». Lo que sucedió en las siguientes 72 horas fue, según Elena lo recordaría años después, la semana más larga de un período de 3 días que ella hubiera vivido jamás. Filemón Cruz resultó ser un hombre con una red de conocidos que se extendía por toda la costa de Oaxaca y llegaba hasta la Ciudad de México a través de un sobrino que trabajaba como mensajero en la colonia Roma. Era el tipo de red que no existe en ninguna base de datos, sino en la memoria colectiva de la gente que lleva décadas viviendo en los mismos lugares y conociendo a los mismos apellidos. La persona a quien Filemón contactó primero no fue a la policía, sino a un periodista. Se llamaba Margarito Espinosa. Trabajaba para una revista digital de investigación con sede en Oaxaca capital y tenía publicados 6 reportajes sobre redes de complicidad entre autoridades locales y grupos de tráfico de mercancía en la costa del Pacífico. Había recibido 3 amenazas documentadas y una cuarta que nunca pudo documentar porque fue en persona, en el estacionamiento de un supermercado un martes de tarde. Siguió publicando. Margarito llegó al motel al día siguiente con una grabadora, una cámara y la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando que algo así apareciera.
Revisó el cuarto 12 durante 3 horas. Fotografió cada centímetro de las paredes. Transcribió el cuaderno completo y pasó otra hora sentado en la silla del cuarto leyendo sus propias notas en silencio. Los nombres en el cuaderno de Rosario coincidían con nombres que él había estado intentando conectar durante 2 años en sus investigaciones. Las cantidades de dinero que ella había copiado de los estados de cuenta de Aurelio correspondían a transferencias que él había documentado como flujos anómalos en cuentas de empresas de fachada registradas en Veracruz. Pero el nombre más importante del cuaderno, el que Rosario había escrito en letras grandes al margen de una entrada de junio de 2011, era un nombre que Margarito reconoció de inmediato y que lo hizo quedarse completamente inmóvil durante 30 segundos. Era el nombre de un hombre que en ese momento ocupaba un cargo de elección popular en el estado de Oaxaca. «Eso cambia las cosas», dijo Margarito, con la voz plana. «¿Las complica?», preguntó Elena. «Las hace más urgentes y más peligrosas al mismo tiempo», respondió él. «Si publicamos esto sin respaldo institucional, el primer movimiento de ese señor va a ser negar todo, y el segundo va a ser encontrar la forma de hacer que tanto el cuaderno como las personas que lo encontraron desaparezcan de la conversación. Necesitamos entregarlo simultáneamente a la Fiscalía Anticorrupción Federal, no estatal, federal, y publicarlo al mismo tiempo para que la entrega sea pública y no pueda enterrarse». «¿Puede hacer eso?», preguntó Elena. «Tengo un contacto en la Fiscalía General de la República», dijo Margarito. «Hemos trabajado juntos antes. Pero hay algo que necesito preguntarle primero, señora. ¿Sabe dónde está Valentina Mendoza?». Elena sacó su teléfono. «Encontré su perfil profesional», dijo. «Trabajo en Ciudad de México. Todavía no la he contactado». Margarito asintió despacio. «Ese es el paso más importante», dijo. «Lo que Rosario le envió a su hija, las fotos de los documentos, eso es el respaldo físico de todo lo que está en el cuaderno. Sin eso, tenemos el testimonio escrito de una mujer desaparecida. Con eso, tenemos un caso». Valentina Mendoza Cisneros respondió el mensaje de LinkedIn a las 11 de la noche del segundo día. El mensaje que le había enviado Elena era breve y deliberadamente impreciso. «Soy Elena Vargas. Acabo de adquirir una propiedad en la costa de Oaxaca. Encontré información que creo que le pertenece a usted. Es urgente y personal. Por favor, contácteme». La respuesta de Valentina fue una sola línea. «¿Tiene que ver con mi madre?». Elena tardó un momento en escribir la respuesta. Luego dijo, «Sí». Valentina llamó 40 segundos después. Tenía una voz que Elena imaginó que era la voz de alguien que había aprendido a ser calmada por práctica, no por naturaleza. Preguntó dónde estaba Elena, escuchó la respuesta y luego dijo, «Salgo mañana en el primer vuelo a Huatulco. ¿Puede recogerme?». Elena miró su Tsuru, que tenía el espejo retrovisor sujeto con cinta adhesiva y el indicador de gasolina pegado en el cuarto de tanque desde hacía 2 años. «Sí», dijo. «Aquí estaré». Valentina Mendoza tenía 32 años y la misma estructura ósea de la niña de las trenzas amarillas en la fotografía enmarcada, aunque ahora llevaba el cabello recogido y usaba lentes de armazón negro. Llegó al aeropuerto de Huatulco con una maleta de mano y una mochila de laptop, y cuando vio a Elena esperando en el área de llegadas, con el vientre enorme y el cuaderno de hule espuma azul bajo el brazo, se detuvo en seco. Lo reconoció de inmediato. Venía cargándolo desde que tenía 19 años. No el cuaderno físico, sino el peso de saber que existía, de saber que su madre lo había dejado en algún lugar de esa costa como una botella al mar, dirigida específicamente a ella. En el coche, mientras Elena manejaba por la carretera costera, Valentina habló durante 1 hora sin casi parar. Contó que había guardado las fotos del teléfono de su madre en 3 lugares diferentes, un disco duro externo, un servicio de nube y una memoria USB que había guardado en una caja de seguridad en el banco donde tenía su cuenta de nómina, que había intentado 2 veces llevar la información a autoridades estatales y ambas veces había recibido, en los días siguientes, señales suficientemente inequívocas de que no era buena idea continuar por ese camino, que había buscado a su madre durante años sin resultado, que en algún momento había llegado a la conclusión de que su madre había muerto y que había tenido que construir una vida sobre esa conclusión, porque de otra forma no habría podido construir nada. «¿Está viva mi madre?», preguntó Valentina, mirando el mar por la ventana. Elena tardó en responder porque no tenía la respuesta. «No lo sé», dijo con honestidad. «El cuaderno termina en enero de 2012. Planeaba escapar».
Hay una salida por el baño que da al arroyo detrás del motel. Si logró salir esa noche, lleva 13 años en algún lugar sin que nadie sepa dónde. Valentina no dijo nada por un momento. Luego dijo, 13 años es mucho tiempo para desaparecer sin rastro. También es mucho tiempo para sobrevivir, respondió Elena. Las siguientes 48 horas se desarrollaron con la precisión mecánica que adquieren las crisis cuando las manejan personas que han decidido que el miedo no es una opción práctica. Margarito coordinó la entrega de documentos a la Fiscalía General en paralelo con la publicación de un reportaje extenso en la plataforma digital donde trabajaba. Valentina aportó las fotografías de los documentos originales, que resultaron ser de mejor calidad de lo que ella misma recordaba. El Nokia viejo de su madre había tomado imágenes nítidas con luz suficiente. Elena firmó como testigo de hallazgo del cuaderno y del estado del cuarto 12. El reportaje se publicó un jueves a las 6 de la mañana. Para el mediodía, era el tema más discutido en redes sociales en Oaxaca y había sido retomado por 2 medios nacionales. El funcionario cuyo nombre aparecía en el cuaderno de Rosario emitió un comunicado negando cualquier relación con los hechos descritos a las 4 de la tarde, lo que confirmó para cualquiera que leyera entre líneas que había visto el reportaje y había reconocido su nombre en él. La Fiscalía General emitió un comunicado de apertura de investigación a las 6 de la tarde del mismo día. Elena pasó esa noche sentada en el pasillo exterior del motel, con una taza de café que Filemón le había traído de no se sabe dónde, escuchando el mar y mirando la puerta roja del cuarto 12, que ahora estaba abierta de par en par y dejaba entrar la brisa de agosto. Valentina estaba adentro, en silencio, sentada en la cama tendida con la colcha de flores bordadas, con el rosario de cuentas verdes entre las manos y las fotografías de su infancia en las paredes alrededor. Filemón se sentó en el suelo a un lado de Elena. Los dos miraron el mar invisible en la oscuridad. ¿Qué va a hacer con este lugar?, preguntó Filemón. Elena pensó en los 1,200 pesos. Pensó en la alberca vacía cubierta de hojas, en el techo comprometido del ala derecha, en la instalación eléctrica que era un riesgo de incendio activo. Pensó en su hija, que patearía de nuevo en algún momento de la noche con esa energía suya de llegada inminente. Voy a arreglarlo, dijo. Poco a poco, como se puede. No sé cuánto tiempo va a tomarme, pero voy a arreglarlo. Filemón asintió. Luego dijo, sin mirarla. Conozco gente que puede hacer trabajo a crédito en esta zona. Gente buena que hace las cosas bien. Si me da autorización para coordinar, puedo empezar con el techo la semana que entra. Elena lo miró. ¿Por qué haría eso? Filemón se encogió de hombros. Tengo un terreno aquí cerca que lleva 10 años sin producir nada. Si usted logra que este motel funcione, el valor de toda la zona sube. Es un asunto práctico. Elena sonrió por primera vez desde que había llegado al motel 2 días antes. Es un asunto práctico, repitió. La investigación federal tomó 18 meses. Los resultados fueron, según la jerga institucional, significativos. 13 personas vinculadas a proceso, incluyendo al funcionario mencionado en el cuaderno de Rosario, y 4 mandos policiales de la zona costera. El caso fue cubierto por medios nacionales durante semanas, y Margarito Espinosa ganó un premio de periodismo que agradeció en su discurso a, entre otros, una mujer embarazada que compró un motel por 50 pesos y tuvo la sensatez de no ignorar una puerta cerrada. De Rosario Mendoza. Cisneros no hubo rastro durante los primeros 14 meses de la investigación. La Fiscalía abrió una carpeta de búsqueda de persona desaparecida con la información del cuaderno como base. Valentina viajó a Oaxaca 6 veces en ese periodo, recorriendo pueblos de la sierra y la costa con fotografías de su madre, preguntando en mercados, en iglesias, en las oficinas de los DIF municipales. En el 15º mes, una trabajadora social de una comunidad en los valles centrales de Oaxaca llamó al número de contacto que Valentina había dejado en la oficina del DIF de Miahuatlán. Le dijo que había una mujer en su comunidad que se llamaba Amalia, pero que hacía un tiempo había dicho, en un momento de fiebre alta durante una enfermedad, que ese no era su nombre verdadero. La trabajadora social había visto la fotografía que Valentina había dejado en la oficina. Valentina llamó a Elena antes de llamar a nadie más. Elena estaba amamantando a Esperanza, que había nacido en octubre con 3,7 kilos y el mismo temperamento directo de su madre, cuando sonó el teléfono. Creo que la encontraron, dijo Valentina, con una voz que no era su voz habitual. La voz era la de la niña de las trenzas amarillas, la que había esperado 13 años noticias de su madre.
Elena sostuvo a Esperanza contra su pecho y escuchó. El reencuentro ocurrió una mañana de enero, en el patio de una casa de adobe en un pueblo de los valles centrales, con una higuera en el centro y gallinas moviéndose entre las macetas. Rosario Mendoza tenía 56 años y el cabello completamente blanco, y los ojos de alguien que lleva mucho tiempo mirando horizontes lejanos para asegurarse de que no hay nadie acercándose. Cuando vio a Valentina en la entrada del patio, se quedó completamente quieta durante varios segundos. Valentina cruzó el patio sin correr, como si corriendo pudiera romper algo frágil, y cuando llegó junto a su madre, se detuvieron las dos frente a frente un momento antes de que Rosario levantara las manos y tomara la cara de su hija entre las palmas, y la mirara como se mira algo que se creyó perdido para siempre. Elena estaba en el coche con Esperanza, esperando. Filemón conducía. Ninguno de los dos habló durante el tiempo que Valentina y Rosario estuvieron en el patio. Cuando Valentina salió, venía con su madre del brazo. Se acercaron al coche y Rosario se asomó por la ventana. Miró a Elena. Miró a Esperanza, que dormía con los puños cerrados en su portabebé. «Usted es la que encontró el cuaderno», dijo Rosario. «Sí», dijo Elena. Rosario la miró un momento más. Luego dijo: «Gracias por no ignorar una puerta cerrada». El Motel Cielo Rojo abrió 16 meses después de que Elena firmara la compraventa, con 7 habitaciones renovadas, la alberca limpia y funcional, y un letrero nuevo en la entrada que seguía diciendo Cielo Rojo, porque Filemón había argumentado que cambiarle el nombre a algo que ya tenía historia era desperdiciar lo que le había costado tenerla. Elena aceptó el argumento porque era práctico. El cuarto 12 fue el último en renovarse. Elena lo dejó para el final de manera deliberada, no por superstición, sino por respeto a un orden que le parecía correcto. Cuando llegó el momento, Valentina vino desde la Ciudad de México para el fin de semana. Rosario también vino, en su primer viaje a la costa desde hacía 13 años, sentada en el asiento de copiloto de la camioneta de Filemón, con la ventana abierta y el viento del mar en la cara. Pintaron el cuarto 12, juntas, las tres. Elena con Esperanza amarrada a la espalda en un rebozo verde. Valentina con la ropa de trabajo que había comprado expresamente para la ocasión. Rosario con una concentración metódica que recordaba a la letra apretada de su cuaderno. La puerta la pintaron de amarillo. No hubo ninguna discusión sobre el color. Rosario lo propuso, y las otras dos asintieron de inmediato, porque era el color correcto, el color de los listones en las trenzas de una niña de 9 años, en una fotografía que había pasado 11 años guardando la forma de un amor que no sabía cómo llegar a su destinatario. Cuando el cuarto estuvo listo, Rosario se sentó en la cama nueva con Esperanza en los brazos, y le cantó algo en voz baja, una canción que Elena no reconoció pero que sonaba a algo muy antiguo, de esas canciones que se aprenden antes de que exista el lenguaje para preguntar de dónde vienen. Elena se quedó en la puerta, mirando. Afuera, el mar de agosto golpeaba la costa con su ritmo constante e indiferente. Filemón estaba en el estacionamiento revisando algo en la camioneta, como siempre, haciendo el trabajo práctico que mantiene las cosas en pie. Elena Vargas tenía 35 años, una hija de 4 meses, exactamente 0 pesos en su cuenta bancaria, y un motel que había costado 50, que era lo mismo que decir que no había costado nada, y que al mismo tiempo había costado todo. Pensó en su padre, que no había llamado desde la conversación del mes de marzo del año anterior, y notó que la ausencia de ese número en su teléfono ya no pesaba de la misma manera que había pesado antes de que existiera el cuarto 12, y el cuaderno de hule espuma azul, y Valentina y Rosario, y Filemón y Margarito, y Esperanza. Algunas puertas se cierran desde adentro, pensó, para proteger lo que hay dentro. Otras se cierran desde adentro porque la persona que está dentro todavía no ha encontrado la salida. Y algunas, las más importantes, se quedan cerradas durante años esperando que llegue alguien con las razones correctas para abrirlas. Elena no tenía la certeza de haber sido la persona correcta, pero sí tenía la certeza de haber abierto la puerta. Eso, pensó, sosteniendo el marco de la puerta amarilla con la mano abierta mientras el viento del mar le movía el cabello, era suficiente por ahora. El resto lo iría construyendo poco a poco, como se puede, que era la única manera en que había aprendido a construir las cosas que importan.